alta probabilidad de que sea un nódulo maligno, y la ecografía también informa que las axilas están libres de lesión. Entonces, ¿cómo procedemos ahora con esta paciente que tenemos ya actualizado nuestro estudio con imágenes? Una de las cosas es lo que decía el compañero, que vamos a tener que proceder a hacer la notificación GES, que como ya decía también, deberíamos haberla hecho ya solamente con la clínica. Ya, bueno, es una lesión que muestra que tiene alta probabilidad de que sea maligna, así que se debe derivar y activar el GES en caso de que no se haya hecho, como dijeron. ¿Y qué van a hacer las ginecólogas o los ginecólogos cuando Para hacer una biopsia. Van a tomar una biopsia, ¿cierto? Sí, perfecto. Entonces, en cuanto a la... tienen que mandarla para hacer una biopsia, en el fondo, lógico. Claro. Y si están en el sistema privado, ustedes mismos van a pedir la orden para la biopsia, además de hacer el papeleo GES, obvio. Entonces, los criterios de derivación es con examen físico mamario compatible, como dijimos, que tengan signos clínicos característicos o que hagan sospechar de cáncer de mama, y también que tengan alguna imagen sospechosa, ya sea BRAF 4 o 5. Entonces, con estos criterios podemos derivar rápidamente a las pacientes. Y van a tener garantías, obviamente, de acceso a oportunidad y de protección financiera, según el GES de cáncer de mama. Y vamos a, los especialistas le van a pedir una biopsia, ¿cierto? La biopsia principalmente usada es la percutánea, es el método de elección para confirmar los diagnósticos de lesiones sospechosas, y tenemos dos tipos de biopsias percutáneas, que son la core y la estereotáxica. La biopsia percutánea nos va a permitir tomar muestras mediante un procedimiento bastante rápido, mínimamente invasivo, que no deja mayores cicatrices, y va a permitir, como decía la doctora, evitar cirugía en pacientes que, a pesar de tener lesiones referidas, como probablemente malignas, en un gran porcentaje van a ser igual lesiones benignas, como las microcalcificaciones. Por lo tanto, va a permitir que estas pacientes no las sometamos a ningún tipo de cirugía y podamos diagnosticarlas con una pequeña toma de muestra. Y en cuanto a las biopsias percutáneas, entonces dijimos que teníamos que está la biopsia core y la estereotáxica. En general se prefiere la core, y esta la vamos a poder utilizar cuando tengamos una masa con localización identificable, o sea, probablemente un nódulo palpable, y cuando tengamos lesiones como más macroscópicas en realidad. En cambio, si tenemos lesiones como, por ejemplo, solo microcalcificaciones, vamos a usar la estereotáxica porque puede ser guiada por mamografía. Fernanda, la biopsia core, en el fondo el nombre lo dice, viene del core, corazón de la lesión, por lo tanto bajo visión directa, tanto lesiones palpables como no palpables, de hecho es el método de elección, incluso cuando hay microcalcificaciones muy evidentes o asociados a un nódulo o que se ven en la ecografía, es menos costoso intentar hacer una biopsia core que hacer una biopsia estereotáxica digital, pero en general es lo que tú dices. Ahora, siempre, si es que se puede ver, si es que la lesión se ve bajo ecografía, hay que tratar de biopsiarla bajo ecografía. Y otros tipos de biopsias, pero rápidamente está la biopsia radioquirúrgica, que en general se puede usar cuando no tenemos estas otras metodologías disponibles. La biopsia de piel en caso de que tengamos lesiones evidentes que comprometan piel, y las biopsias incisionales. Y entonces, la toma de biopsia nos va a permitir hacer un diagnóstico, confirmar entonces la histología y definir el tipo histológico y el subtipo. Entonces, el tipo histológico puede ser ductal o lobular y puede ser in situ o infiltrante. Y como vamos a ver a continuación, también nos va a permitir evaluar, bueno, la agresividad del tumor, la presencia de receptores hormonales y de factores de crecimiento. Entonces, los subtipos hormonales van a ser en cuanto a la presencia de receptores de estrógeno y de progesterona, y los subtipos moleculares van a ser en cuanto a la presencia de factores de crecimiento como el HER2 y el Ki67. Y esto va a determinar distintos subtipos que van a tener mucha importancia en cuanto al pronóstico y a los tratamientos que le podemos ofrecer a las pacientes. Entonces tenemos pacientes con receptores hormonales negativos,
vamos a evaluar la presencia de estos factores de crecimiento y si está positivo, tenemos una paciente HER2 positiva, si está negativo, tenemos una paciente triple negativo que se llama. Ambos tienen bastante mal pronóstico respecto a los otros. El triple negativo es el peor porque es el que no podemos ofrecerle ninguno de estos tratamientos alternativos que vamos a ver a continuación. El HER2 podría responder tanto a quimioterapia como a tratamientos con inmunoterapia. Y los con receptores hormonales positivos van a ser los luminal. Vamos a tener el luminal A, que es el subtipo más frecuente y el con mejor pronóstico. Los pacientes que tengan receptor HER2 negativo y con un bajo porcentaje de este factor de crecimiento. Y los luminal B, que pueden ser HER2 negativo o HER2 positivo, que en general van a tener un poco peor pronóstico que el luminal A, pero tenemos la alternativa de usar inmunoterapia y, por lo menos en el luminal B, hormonoterapia. Sí, Fernanda, ahí tienes razón. Los subtipos triple negativo es el de peor pronóstico, por supuesto, porque no tiene ningún receptor positivo. Mientras más se diferencia en la célula tumoral a la célula donde se origina, en el órgano donde se origina, más peor pronóstico, digamos, ¿no es cierto? Porque hay mayor replicación y más difícil tratamiento. Los HER2 hace 5 o 10 años tenían mal pronóstico porque no había una terapia dirigida. Hoy día, con la inmunoterapia, con lo que se está conociendo a través de estas terapias basado en la biología molecular, en la genética del tumor mismo, podemos, que son cerca de un 25% de los cánceres, un 20-25%, podemos tener muy buen pronóstico a diferencia de hace 10-15 años. Los luminal A y luminal B son de mejor pronóstico, y si se fijan ahí, el Ki-67 que hablaba es un factor de crecimiento. Entonces, eso cuando se evalúa en un cáncer, acuérdense que el cáncer de mama no es un solo cáncer, son como 11 distintas enfermedades. Por lo tanto, es sumamente importante saber los nombres y apellidos y segundo apellido de este cáncer para poder dirigirlo, individualizar las terapias hoy en día con todos estos factores. Y hay muchos más, hay otros, pero estos son los que más frecuentes se utilizan. ¿Y el Ki podría determinar, por ejemplo, respuesta a quimioterapia o algo así? Sí, y hay indicación de quimioterapia, normalmente sobre 14%, dependiendo de la edad de la paciente también y otros factores, uno tiende a indicar quimioterapia. Ya menos del 14% es menos el beneficio que se podría tener, especialmente en estos pacientes luminal A y B. Perfecto. Entonces, recordar los subtipos de cáncer de mama, tanto para el pronóstico como para el tratamiento que vamos a ver. Rápidas palabras en cuanto a la prevención. Recordar prevención primaria, cambio de estilo de vida principalmente, lo que ya dijimos sobre el ejercicio, mantener un buen IMC, principalmente posmenopausia, y suspender tabaquismo OH. Eso principalmente, y la prevención secundaria sería el screening con mamografía, que permitiría reducir el riesgo relativo de muerte por cáncer de mama. Y como decía la doctora, la autopalpación es muy buena para los pacientes para que conozcan su anatomía, sus mamas, para que consulten por alteraciones que van a detectar, pero no está demostrado que disminuya la mortalidad. El screening recomendado por la OMS es que se realice una mamografía al año desde los 40 hasta los 75, y si tiene antecedentes familiares, debe ser 10 años previo al caso índice. Y acá tenemos los números necesarios a tratar con screening para poder detectar cáncer, que igual son bastante altos, pero aún así permite reducir mortalidad. Y el tamizaje mensal, entonces, que recomiendan es mamografía cada 2 años, mujeres entre 50 y 75. Sin embargo, la cobertura real que alcanzamos es de una mamografía cada 3 años entre los 50 y los 59 años. O sea, no tenemos una excelente cobertura, en realidad, por lo menos en cuanto a la recomendación de la OMS. Fernanda,
Sociedad de Radiología y la Sociedad de Mastología en este momento en Chile recomienda sobre los 40 años una mamografía anual y ecografía. ¿Ya? Es verdad que a nivel ministerial esto se copió de la US Task Force, que en el fondo real impacto está en las mujeres sobre 50 años, o sea, para que sea una cosa costo-beneficio, es cada 2 años desde los 50 años hasta los 64 años. Hoy en día la expectativa de vida es mucho mayor en las mujeres y en unos 5, 20 años más va a ser mayor. Por lo tanto, también me preguntan a mí, ¿hasta cuándo uno tiene que seguir haciendo mamografía en la paciente, en la población? Y la respuesta es simple, o sea, si tiene mayor de 5 años de expectativa de vida, hay que seguir haciéndola. Entonces, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, estás bien, se escucha. Entonces, siguiendo con nuestro caso clínico, le hicimos una biopsia a nuestra paciente y en la biopsia nos dicen que tiene un carcinoma ductal infiltrante poco diferenciado, G3, esa clasificación no la voy a tocar, no sé si sea importante, pero es como el grado de histológico, ¿no? ¿Qué Como el cosa? grado de diferenciación. El FISH positivo, o sea, mira, ahí deberías haber puesto HER2, o sea, el receptor HER2 Claro, sí. positivo. El HER2 en este país por lo menos todavía se está como calibrando con otra prueba de anatomía patológica, que es la fluoroinmunoensayo, que ratifica en el fondo efectivamente que está positivo, ¿ya? Pero el FISH es como secundario al el HER2 positivo, es en el fondo un cáncer triple positivo, ¿ya? Claro, entonces tenemos a nuestra paciente que tiene receptor de estrógeno y progesterona positivo, HER positivo y un alto porcentaje de Ki67. Entonces, ¿qué subtipo sería nuestro paciente? Compañeros. Luminal B. Sí, ¿cierto? HER2 positivo. O sea, lo que pasa es que, claro, sí. Sí, acordaste que el luminal B puede ser con o sin HER2. Pero... Sí, no, pero es HER2, sí, no FISH, sí. Entonces, en cuanto al tratamiento y manejo, obviamente tenemos la estadificación TNM, que la pueden leer más en detalle después, que es muy larga y específica para cada tumor, ¿cierto? Aquí lo más quería recalcar como la definición de localmente avanzado, que es cuando tenemos compromiso linfonodal y una extensión a pared torácica o piel, o sea, T4. O sea, los T4 con N2 o 3 serían cáncer localmente avanzado. Y la vía de diseminación principalmente es linfática y los principales sitios de metástasis van a ser los huesos en un 50%, el pulmón 25%, el hígado en un 10% y otro porcentaje no menor el sistema nervioso central. Que van a ser los principales sitios donde vamos a ir a buscar diseminación a distancia. Y por lo tanto el estudio de diseminación va a estar recomendado en pacientes con cáncer localmente avanzado, como dijimos recién, y pacientes sintomáticos que tengan alteraciones que nos puedan hacer sospechar de metástasis, como por ejemplo dolor óseo, alteración de prueba hepática, etc. Y vamos a hacerlo con cintigrama óseo, con TAC de tórax, abdomen y pelvis, y vamos a en ciertos pacientes a incluir el TAC de cerebro. Y vamos a poder hacer entonces una clasificación en etapas según el TNM. Y como factores Fernanda, ¿sí? Perdón, ¿a qué paciente tú le pedirías estudio de diseminación cuando tiene un cáncer de mama? Bueno, pacientes, como dijimos, que sean como avanzados en cuanto al TNM. Sí, bueno, eso es obvio, pero ¿qué paciente? O sea, Y ¿a esta paciente tú ya le pedirías estudio de diseminación? No, en realidad no, porque es poco probable que podríamos no pedirle, según yo. Bueno, en sí. estricto rigor, porque En general, los pacientes que tienen compromiso axilar clínicamente y con biopsia, o clínicamente más bien, porque la biopsia puede demorarse, uno le pide. O sea, los de etapas 2B, ¿ya? Etapa 1, etapa 2 son tumores hasta 5 centímetros sin compromiso de axila. Etapa 2B para adelante, en general,
hay compromiso axila, entonces uno tiene que pensar que ya hubo infiltración puede haber infiltración hacia lugares más distantes, ¿ya? Entonces, de 2B adelante. O sea, este paciente en estricto rigor, claro, tiene un tumor grande, pero un T2N0, ¿no es cierto? No tiene compromiso axilar, no tendría indicación. De que se le hace a los pacientes igual, en muchas clínicas y lugares sí se la hace, pero en el sistema público en general se trata de no hacer de más estos exámenes, ¿no? Y con respecto al ataque de cerebro, en general no se hace como estudio de simulación, salvo en casos bien excepcionales. Y como anécdota, en los pacientes con mutaciones triple negativo, con cáncer de mama, mutación triple BRCA1, en general hay que hacerle ataque de cerebro, porque tiene mayor incidencia de metástasis cerebral. Y como factores pronósticos, entonces, vamos a tener factores clínicos, anatomopatológicos, inmunohistoquímicos y moleculares, que es lo que ya hemos visto durante el seminario y que van a determinar al final las posibilidades de tratamiento que tenemos. Entonces, siguiendo con nuestro caso clínico, tenemos que a nuestra paciente igual le hicieron un estudio de diseminación y que resulta negativo, básicamente. Tienen algunas pequeñas lesiones hepáticas que no pueden ser caracterizables. Y eso sí, en la ecografía detectan un ganglio que podría requerir más estudios, ¿cierto? Con engrosamiento cortical difuso. Es importante ese ganglio, si está presente, hacerle una biopsia primero, antes también, para poder tener la conducta más adecuada. Entonces, nosotros a esta paciente la vamos a presentar con estos estudios a nuestro comité oncológico que nos va a proponer un tratamiento, ¿cierto? ¿Qué creen que alguien se quiere aventurar a como qué tratamiento nos puede proponer nuestro comité oncológico? Así, pero súper general, o sea, ustedes como médicos generales van a saber que se tiene que hacer en general, no la quimioterapia específica, pero ¿qué tendría indicación? Bueno, Sí. podría ser como una quimioterapia neoadyuvante con mastectomía parcial más radioterapia o con mastectomía total. Más o menos así como en resumen. ¿Y le darías hormonoterapia o inmunoterapia? Inmunoterapia, porque es HER2 positivo, pero es receptor de hormonas negativo. Tenía receptores hormonales positivos. Los tiene positivos porque es luminal B. Claro, sí podríamos también agregar la hormonoterapia tardia. Hormonoterapia también. Sí, denle todo lo que tiene ella receptores para optimizar los tratamientos, claro, hay que darle de todo. Cirugía, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, radioterapia. Bueno, la radioterapia depende, ahí va a seguir la Fernanda. Entonces, bueno, tenemos como tratamiento, como ya dijimos, todas las opciones. Tenemos un tratamiento locorregional que va a ser la cirugía con o sin reconstrucción y la radioterapia, que ahí vamos a ver cuándo se indica. Y el tratamiento sistémico tenemos la quimioterapia, la hormonoterapia y las terapias inmunológicas. En cuanto a los tipos de cirugía, vamos a tener distintos tipos de mastectomía. Bueno, acá en verdad puse hartos tipos, pero lo más importante es recordar que está la total y la parcial, y que la parcial siempre tiene que ir acompañada de radioterapia, como decía el compañero. ¿Por qué se llama radical modificada, Fernanda? La radical modificada era la que, no sé por qué es modificada, pero la radical es la que implica disección axilar. Y también vamos a tener que ciertas pacientes van a requerir disección axilar. Sin embargo, vamos a tratar de ahorrarnos este procedimiento porque tiene hartas comorbilidades, principalmente por linfedema. Ahí vamos a ver adelante en qué pacientes vamos a decidir hacer esta disección axilar y en cuáles no. Pero ¿Alguien más puede aportar algo con respecto a la mastectomía radical modificada? Que antes hacía una operación que involucraba sacar los pectorales y ahora ya no se hace eso. Pectoral mayor, sí, claro. Eso es la mastectomía radical. La modificada porque ya se vio que no había mayor diferencia en la sobrevida, tanto libre enfermedad como global, en las pacientes que se sacaba todo, que le quedaba pero así las costillas a la vista, y yo vi pacientes así.
y solamente de sacar la mama, la piel, la mama, sí, vaciamiento axilar, pero ojo con eso, ahorrarse el vaciamiento axilar, si es que hay que hacerlo, digamos. Claro. Ya. Y bueno, acá tenemos lo de la biopsia del linfonodo centinela. Tenemos que el linfonodo centinela es el primer linfonodo que va a recibir el drenaje linfático de nuestra lesión. Y por lo tanto la biopsia va a buscar compromiso en estos linfonodos en pacientes que clínicamente tengan axila negativa. Porque si clínicamente tienen compromiso, vamos a proceder como va a ser, no tenemos que detectarlo a través de la biopsia del linfonodo centinela básico. Entonces esta biopsia nos va a permitir tomar la conducta de si realizar o no la disección axilar. Entonces pacientes que tengan la biopsia del linfonodo centinela negativo, podemos ahorrarnos la disección axilar, y en ciertos casos específicos de biopsia del linfonodo centinela positivo, que son pacientes que tengan células tumorales aisladas o micrometástasis. Y en el resto, principalmente vamos a realizar disección axilar. Entonces, las indicaciones de esta biopsia del linfonodo centinela, como ya dijimos, pacientes que tengan clínicamente una axila negativa o con biopsia negativa, y que tengan diagnóstico de cáncer infiltrante o que tengan carcinomas in situ extensos. Y acá sale tumores T1, T2, T3, porque los T4 van a ir igual e independiente de la biopsia a disección axilar. Entonces los criterios de exclusión van a ser principalmente criterios que implican que sí o sí vamos a hacer la disección axilar, y por lo tanto no tenemos que decidirlo a través de la biopsia del linfonodo centinela, que van a ser los tumores T4, cáncer inflamatorio, y que tengan estudios de diseminación positiva. Y por lo tanto la disección axilar implica el vaciamiento quirúrgico de los linfonodos axilares de los niveles 1 y 2, y permite realizar una adecuada tapificación y contribuir al control de la enfermedad. Sin embargo, tiene importantes comorbilidades, y el principal es el linfedema que genera. Y por lo tanto, por eso en ciertos pacientes vamos a tratar lo posible de ahorrarnos este procedimiento. Y por lo tanto, aparte de lo que ya dijimos, las otras indicaciones de disección axilar van a ser que tenga compromiso, obviamente, en la biopsia del linfonodo centinela, y cuando no sea posible, descartar el compromiso del linfonodo. La reconstrucción, a grandes rasgos, puede ser inmediata o diferida, y puede ser autóloga o protésica. Y va a depender, obviamente, si sacamos una porción de la mama o sacamos la mama en su totalidad. Y en cuanto a la radioterapia, recordar que es manejo loco regional, y como decía el compañero, es una parte integral de la cirugía conservadora. O sea, siempre que decidamos hacer una mastectomía parcial, esto va a estar acompañado de radioterapia. Y esto va a ayudar a disminuir la tasa de residuidad local, y va a tener un efecto independiente de los tratamientos sistémicos que podamos utilizar también. Y va a estar indicado, bueno, en carcinoma infiltrante, en alto riesgo de recidiva, en axilas con compromiso positivo, metástasis cutáneas, tratamientos paliativos, pero principalmente recordar eso, que es parte integral del manejo con cirugía conservadora. La quimioterapia sabemos que puede ser neoadyuvante o adyuvante. En general, la neoadyuvante es la que la lleva. Y es el único tratamiento que tenemos para los triple negativos, como habíamos visto que no tenían receptores hormonales ni factores de crecimiento. En general se van a usar taxanos, antraciclina o ciclofosfamida, y bueno, ahí tenemos las indicaciones que también ya las conocemos más o menos. Cánceres localmente avanzados, cánceres con linfonodos positivos, con metástasis y con factores moleculares desfavorables. No sé si doctora quiere agregar algo más respecto a la quimioterapia neoadyuvante. Sí, mira, en general, el manejo del cáncer de mama en los últimos 20 años ha tenido 3 grandes cambios. Uno, diría yo, es la introducción de la biopsia linfonodo centinela, lo que ha permitido disminuir la disección axilar con la consecuente morbilidad. 2, es todo lo que se ha hecho en cuanto a la reconstrucción. O sea, hoy no existe el concepto de paciente que se tenga que sacar la mama por un cáncer y no se reconstruya. Ya, o sea, hace rato que ya confirmamos que eso es oncológicamente seguro,
Y lo tercero es esto, lo de la neoadjuvancia. Antiguamente nosotros tratábamos 2 pacientes de 40 años con tumor de 2 centímetros, infiltrantes de la misma forma. Cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia si tenía receptores positivos. Antes ni siquiera se medían los receptores, se dejaba con hormonoterapia porque el 60% de los pacientes tienen receptores positivos. Pero se vio que esas 2 pacientes, una andaba muy bien y la otra no andaba tan bien. ¿Y por qué? Porque esa otra paciente tenía otros factores, como estos subtipos moleculares que en ese momento no se sabían, que iban a predecir su evolución, ¿ya? Se vio que si uno hacía cirugía y después la quimioterapia, y ese otro paciente que se hizo cirugía y después la quimioterapia y no anduvo bien y tuvo recidivas, era probablemente porque la quimioterapia no tuvo efecto en ese tumor. Por lo tanto, ahora se tiende a pensar de que mejor hagamos la quimioterapia en el cáncer virgen para ver la respuesta que tiene la quimioterapia en ese paciente, porque hay pacientes que no tienen cero respuesta, entonces hay que después de la cirugía hacer otra quimio. Hay pacientes que se les desaparece totalmente el tumor, igual se opera, por supuesto. Entonces, eso de conocer la respuesta del tumor frente a la quimio antes de operarlo es fundamental para el pronóstico y para planificar terapias distintas o accesorias después, ¿no es cierto? Entonces, si uno lo piensa es como lógico, queremos saberlo. Antes la neoadjuvancia solamente lo hacíamos cuando teníamos tumores muy grandes que eran inoperables, queríamos hacer citorreducción, achicar el tumor para poder después operarlo, ¿ya? Y ahora incluso en tumores pequeños que tienen receptores negativos, HER2 positivos, se prefiere hacer la neoadjuvancia. ¿Vamos? Ese es el concepto que a mí me interesa que a ustedes les quede y, insisto, en general esto es transversal para todo lo que es oncología quirúrgica. Perfecto. Entonces, continuando con nuestros tratamientos disponibles, la inmunoterapia vamos a poder usarla en pacientes que tengan HER positivo, confirmados por FIT, y puede ser con el clásico trastuzumab, pero ahora se realiza un doble bloqueo que se llama, que es con trastuzumab y pertuzumab, que son estos anticuerpos. Hay muchos saliendo acá, a cada congreso que voy aparece un nuevo Usumab, y son impronunciables, algunas casi no son difíciles de pronunciar. Hay muchos, pero en fondo ustedes quedan con la inmunoterapia súper dirigida, tratamiento dirigido, target therapy, que es fundamental hoy en día en la oncología. Y la hormonoterapia, el clásico tamoxifeno, ¿cierto? También existen otros inhibidores de aromatasa principalmente que se pueden usar en posmenopáusica, pero el clásico es el tamoxifeno, que es un antiestrógeno no esteroidal, que va a competir por los receptores de estrógenos con los estrógenos endógenos, y vamos a tener ciertas contraindicaciones, principalmente, bueno, en enfermedad tromboembólica, embarazo, enfermedad hepática, y pacientes que tengan hiperplasia o sospecha de cáncer de endometrio. Y en estos pacientes me imagino que podemos optar por los inhibidores de aromatasa en caso de necesitar hormonoterapia. Sí, es que son posmenopáusicos, si no es complejo la... Pero hay otro, el tamoxifeno más que un antiestrógeno, es un estrógeno simil, o sea, compite con el estrógeno para los receptores. Por lo tanto, si un cáncer tiene receptores para estrógeno, significa que se va a alimentar de estrógeno. Por lo tanto, claro, tenemos que bloquear esa captación, ¿no es cierto? Y ahí está el tamoxifeno. En cambio, en las pacientes posmenopáusicas, el estrógeno no se deriva principalmente de los ovarios porque ya no están funcionando, ¿no es cierto? Y también pacientes que tienen ovarectomía. Pero igual se les deja. ¿Por qué? Porque existen otras formas de producción de estrógeno, principalmente a nivel de la grasa periférica, y ahí entra en juego los inhibidores de la aromatasa que producen este estradiol por la grasa periférica. Entonces, para terminar con nuestro primer caso clínico, tenemos que el Comité Oncológico definió quimioterapia no adyuvante para nuestra paciente con bloqueo dual, que era esta doble inmunoterapia, ¿cierto? Hicieron una marcación del tumor y después pudieron comprobar con resonancia que había disminuido el tamaño del nódulo que habíamos detectado inicialmente. Se realizó una mastectomía parcial con, no hablé eso de la doble técnica, pero hace referencia a que uno usa 2 tipos de marcadores para la biopsia de
linfonodo centinela, se usa un marcador, una tinción con azul de sulfán, una cosa así. Pero también se usa tecnesio 99, entonces lo que se hace es mirar como si se marca el linfonodo con esta tinción, y además se busca la radiación con la infiltración de tecnesio. Entonces por eso se hace con doble técnica. No sé si se ha entendido bien, pero eso era a grandes rasgos y lo que entendimos. Y hoy en día, en general, se usa, o sea, se ha visto que la tasa de identificación, porque la gracia es identificar el linfonodo centinela real, ¿no es cierto? O sea, no sacar ningún otro. Pero eso se hace mediante una tinción, que se inyecta un colorante azul isosulfán o azul patente, y en el pabellón. Y eso esperamos 10 minutos, abrimos la axila y está el linfonodo centinela teñido azul y lo sacamos. Además de eso, previo a la cirugía, se inyecta un radioisótopo que es tecnesio, que va a hacer exactamente lo mismo, solo que por conteo del isótopo podemos saber cuál es el linfonodo. Entonces, si es que el linfonodo teñido además tiene el conteo mayor, es el linfonodo centinela. Es más que nada para mejorar las tasas de identificación y disminuir los falsos negativos. Bueno, eso hace referencia a la doble técnica. Y también se realizó una biopsia rápida y una diferida, y ambas detectaron que no había tumor viable en la porción que habíamos examinado. Por lo tanto, hicimos una terapia bastante curativa con nuestra paciente, ¿cierto? Y como adyuvancia se definió radioterapia porque le hicimos una mastectomía parcial, hormonoterapia porque tenía receptores positivos, y completar el tratamiento con trastuzumab, que es la inmunoterapia. Entonces, rápidamente en cuanto al seguimiento, se va a realizar en base a historia de examen físico, que puede, y va a depender obviamente de cada paciente, puede ser cada 3 a 6 meses los primeros 3 años, luego cada 6 a 12 meses los próximos 2 años, y luego se continúa con un seguimiento anual de por vida. La mamografía también se utiliza para hacer seguimiento cada 6 meses después de una radio adyuvante, y semestral hasta los 5 años también, y después anual también. Seguimiento con mamografía. Recordar los pacientes que... ¿Sí, Doc? ¿Te quería decir algo? No. Recordar a los pacientes que están usando tamoxifeno, hacer un control ginecológico y hacer una ecografía transvaginal si presentan sangrado uterino normal. Y evaluar según caso a caso la necesidad de estudiar las mutaciones, con BRCA1 y BRCA2 principalmente. Y para terminar el seminario tenemos un último caso clínico, rapidito para que vayamos viéndolo, para que vayamos respondiendo. Entonces tenemos a nuestra segunda paciente, que es una mujer de 40 años, que tiene bastantes antecedentes que nos refiere. Tiene una madre que fue diagnosticada con cáncer de mama a los 38 y falleció a los 45. Tiene una prima materna que fue diagnosticada a los 40 con cáncer de mama. Y tiene una tía materna que fue diagnosticada con cáncer de ovario a los 42 años y falleció a los 50. Y nos consulta porque se realizan mamografías de rutina y se encontró un nódulo en la mama derecha que fue informado como un BRAF 0. Entonces, ¿qué es el BRAF 0? Voy a interrumpir ahí. En general, están todos ahí viendo esto, ¿qué les llama la atención? O sea, ¿qué es lo que al tiro uno se orienta? Fíjense lo detallado que uno tiene que preguntar por los antecedentes familiares, la edad de presentación, la edad de fallecimiento, ¿no es cierto? Porque es distinto que tenga un cáncer diagnóstico a los 38 que a los 68, ¿ya? Y claro, uno a veces se queda solamente con, sí, mi mamá falleció de un cáncer de mama. Ah, ya, la mamá falleció de cáncer de mama, pero distinto a los 78 o 68 que a los 38, ¿no es cierto? También, ojo, acuérdense de las mutaciones más frecuentes, la BRCA1 y BRCA2, o el BRCA1 y BRCA2, que está asociado no solamente a aumento de riesgo de cáncer de mama, sino también de cáncer de ovario, ¿ya? Entonces, y es hasta el 50% de cáncer de ovario puede ser. Entonces, ya con ese antecedente familiar, yo sé que esto es una mutación, puede haber una mutación y tengo que ir a buscarla, ¿ya? Dale, Fernando. Sí, y mencionar también que como la presencia de mutación podría indicar, que ya lo habíamos dicho, como la opción de que esta paciente se haga una oophorectomía profiláctica o una mastectomía bilateral en caso de que tenga una mama comprometida, y vamos a hacer después la mastectomía, pero como que esa implicancia va a tener al final la detección de
de estas mutaciones. Y para los hijos también, porque acuérdense que se pueden asociar a otros cánceres, ¿no es cierto? Entonces, compañeros, ¿qué vamos a hacer con esta paciente que tiene un BRAF 0? ¿Qué significa el BRAF 0 y qué va a implicar en nuestro estudio? ¿Qué vamos a hacer? Es indeterminado, implica que tenemos que ampliar el estudio, puede ser con la amplificación o agregar también una ecografía. Perfecto. En este caso, Isidora, la magnificación no tendría mucho sentido en el sentido de que no hay microclasificaciones. Lo que sí podría ser, y bien tienes razón, se puede hacer una compresión focalizada para determinar un poco mejor ese nódulo, pero es mejor en este caso, acuérdense que la ecografía es el examen que mejor caracteriza los nódulos, ¿no es cierto? Entonces realizamos precisamente eso, una ecografía en nuestra paciente, y tenemos que la ecografía muestra un nódulo sólido, irregular, de 1,8 centímetros, con un linfonodo axilar palpable en el mismo lado, y en este caso nos informan un BRAF 4. O sea, un BRAF que tiene un mayor porcentaje de probabilidad de malignidad, ¿cierto? Indicación Entonces, de biopsia core, Fernanda. Sí, gracias. Vamos a hacer una biopsia core, entonces, ¿cierto? Entonces, vamos a derivar a nuestra paciente por un caso sospechoso, por tener un BRAF 4, ¿cierto? La vamos a derivar como GES. Vamos a hacer una biopsia core. La biopsia core nos indicó que tenía un carcinoma ductal infiltrante. Y este linfonodo que habíamos detectado en la clínica es negativo para cáncer, por lo tanto tenemos un TNM que es T2N0M0. En la muestra de la biopsia también estudiamos los receptores, tiene receptores hormonales negativos, pero tiene un HER2 positivo con un Ki67-45%, y le realizamos un estudio genético que resultó positivo para el BRCA1. Entonces, ¿qué subtipo histológico tiene nuestra paciente? HER2 positivo. HER2 positivo, ¿cierto? Porque tiene receptores hormonales negativos, pero tiene este marcador de crecimiento positivo. Bien, entonces, ¿a qué tratamientos podría acceder? Como con intención curativa, aparte de la cirugía. Inmunoterapia. Inmunoterapia, ¿cierto? Perfecto. Y por lo tanto, en esta paciente vamos a ofrecerle, como dijo la compañera, inmunoterapia, pero también tenemos las opciones que habíamos visto antes, la cirugía, que dependiendo de si es una mastectomía total o parcial, como ya hemos dicho, vamos a hacerle o no la radioterapia, y también dependiendo de la presencia de linfonodos, que ya dijimos que está negativo, y vamos a realizarle quimioterapia negativante, como dijimos anteriormente también. Que vamos a hacerlo No se olviden que la quimioterapia es aparte de la inmunoterapia, la quimioterapia es fundamental en estos pacientes también, o sea, no solamente porque tienen HER2 positivo, solamente inmunoterapia, se hace siempre quimioterapia en todos los pacientes con cáncer de mama, ¿ya? A las que no se hace quimioterapia, quizás los únicos serían pacientes mayores que tienen un luminal A, receptores altamente positivos. Quizás en esos pacientes con axila negativa pudiesen dejar de hacer la quimioterapia, pero en general siempre se hace la quimioterapia. Muchas veces se confunde quimioterapia con quimioterapia, con inmunoterapia, pero son dos cosas distintas, pero en general se habla de quimioterapia como entero, pero obviamente hablando de inmunoterapia aparte. Claro, y ahí puse en negrita los que van a ir sí o sí al final. ¿Le harían hormonoterapia a esta paciente? ¿Hormonoterapia? Es que si no tiene receptores, quizás no tiene mucho sentido en el fondo. No, bien, no tiene indicación, así que fíjense en eso. No solamente hacerlo como receta de cocina y ya, todos les demos esto, no. Ella no tiene ningún beneficio con la hormonoterapia, ¿no es cierto? Cero. No entendí, ¿dijo de la hormonoterapia o de la inmunoterapia? Perdón, hormonoterapia, ¿ya? Ya, claro, sí, no, porque como no tiene receptores, no tendría ningún beneficio. Ahora, siempre se ha alegado que como herramienta terapéutica, si es que los pacientes tienen hasta un 5% de receptores de estrógeno positivo, porque los receptores se miden no solamente positivo y negativo, sino que en porcentaje, hasta un 5% pudiese haber un pequeño beneficio de dar hormonoterapia, ¿ya? Pero menos del 5% y menos del 1% es como si fuera negativo, ¿ya?
Y eso sería el último caso. No sé si tienen alguna pregunta para mí o para la doctora. Acuérdense de, básicamente el manejo, ustedes saben perfecto. Cirugía, quimio, radio, inmunoterapia, hormonoterapia, ¿no es cierto? No se olviden de la neoadjuvancia, no se olviden de ver cuáles son los receptores. Ustedes, aunque sean los psiquiatras que estén ahí quizás un poco aburridos, o los anatomopatólogos que van a hacer anatomopatología, estos siempre van a tener pacientes o familiares que les dicen, bueno, al igual que ver un examen de orina para el tratamiento del nodito, les van a mostrar la mamografía y la ecografía, mira, salió un nódulo, ¿qué onda? Y ustedes tienen que tener una idea, especialmente como médico general, de esto. En el futuro, el cáncer va a ser la primera causa de muerte en Chile, al igual que en muchos países latinoamericanos. Entonces, tienen que saber muy bien manejar bien la oncología. Y el cáncer de mama en mujeres es súper frecuente. Las consultas a los cirujanos de mama y a ginecología también, es fundamental los nódulos, tumor palpable, ya aunque sea benigno, maligno, lo que sea. Es muy importante esto, así que no lo miren en menos. Fernanda, súper bien tu presentación, muy completa. Yo siempre pienso que ustedes tienen que saber más allá de lo que realmente van a tener que hacer, porque así uno entiende mejor toda la película, ¿ya? O sea, esa cosa de restringir información porque nunca van a ser especialistas, no es así. Muy buena tu presentación. No sé si hay alguna pregunta en general. Van a tener una prueba que el Francisco les va a mandar. Como les digo, son 4 preguntas alternativas. Lean bien las preguntas. Uno piensa que las alternativas son súper rápidas porque uno pone A, B, C, qué sé yo, pero leanla, porque cada pregunta es mucha información, ¿ya? A mí me quedó una duda, pero más o menos grande, porque como resumiendo todo esto, me quedó la duda con el tema de la estadificación y los tratamientos que uno ofrece, porque, claro, o sea, uno siempre, ojalá, la estadificación completa va a ser, por ejemplo, después en pabellón, porque ahí yo puedo, por ejemplo, ver el estudio de los linfonodos, ¿cierto? Por supuesto, sí. No, o sea, ahí recién yo tendría como el TNM, como, entre comillas, como oficial. ojo, Lucas, mira, existe una cosa como el TNM clínico, que en el fondo cuando uno presenta a un paciente, todos estos pacientes son presentados a un comité y eso es lo ideal para el manejo multidisciplinario. Existe algo que es la revisión clínica, que uno puede hacer previo a la cirugía, sin duda, después de la cirugía, con la biopsia vamos a tener un poco más de información, especialmente cuando uno no tiene ganglio positivo y hace una biopsia y después en la diferida sale positivo, ¿no es cierto? Entonces, puede cambiar, pero ahí existe una tipificación de que el TNM-P, que se pone una P antes, que es patológico. No, hoy en día tenemos muchas posibilidades de saber todo eso de antemano. Podemos hacer biopsias de la axila, podemos hacer biopsias del tumor. Y a veces es necesario, como vamos a hacer la quimioterapia antes, puede que después no tenga nada a la cirugía en la biopsia. ¿Se fija? Por lo tanto, sí, existen 2 tipos de tipificaciones, pero en general en comité se ven los pacientes pre-cirugía y post-cirugía, o pre-tratamiento y post-tratamiento, ya sea cirugía o quimioterapia, lo que sea primero. Otro, como en estos pacientes, como me quedó la duda como qué se hace con los que son in situ, o sea que solo la biopsia me dice que no es infiltrante en definitiva. ¿Ellos tendrían como el mismo tratamiento de cáncer de mama como estándar que estábamos hablando o podríamos ser...? No, acuérdate que yo dije que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, son como 11, 12 enfermedades distintas. Según los nombres y apellidos, que son los receptores y los factores de crecimiento, etcétera, y la histología, por supuesto, vamos a tomar decisiones. El cáncer in situ, por definición, no sobrepasa la membrana basal, por lo tanto, no tiene compromiso en la axila, por lo tanto, no va a tener metástasis. Por lo tanto, es totalmente distinto. Es básicamente cirugía, y si es que se deja la mama puesta, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer aparte de la cirugía? La radioterapia. Exacto. Mama que queda puesta se tiene que irradiar, ya con un cáncer. Entonces, y si tiene receptores positivos, que normalmente 60-70% de los cánceres in situ tienen receptores positivos, se deja con tamoxifeno. Quimioterapia en un in situ no tiene ningún sentido, porque acuérdense que la quimioterapia, el efecto es sistémico, ¿ya? El tratamiento sistémico. Radioterapia, cirugía, tratamiento local. Con cáncer in situ, local. Como tendría,
O sea, claro, todo esto es de acuerdo a la biopsia y la clasificación molecular, pero ¿tendría indicación de inmunoterapia No, o no porque a los necesariamente? cáncer in situ no se le hace, aparte de los receptores estrógenos, no se le hace HER2 ni KI. No tiene sentido porque son factores de crecimiento, o sea, son factores de infiltración tumoral en el fondo. Y aquí sabemos que el in situ, por definición, anatomía pura, no sobrepasa la membrana basal. Es algo encapsulado, está local, está controlado, digamos. Es incipiente. O sea, los cánceres in situ, fuera de esto, cáncer infiltrante, estábamos hablando en general con todo lo otro. ¿Ya? Ok, y lo otro, como, o sea, igual como que lo dijo, como de que la distinción entre el temprano y avanzado son los linfonodos, básicamente. Sí, sí. Sí, etapas 1 y 2 en general son consideradas como etapas precoces. 3 y 4 cuando hay compromiso axilar también. El TB, el 2B, que tiene compromiso axilar, también se considera precoz, pero obviamente depende de la histología, ¿no es cierto? Gracias. Y lo otro también como, o sea, a diferencia de otros tipos de cánceres, aquí como que no existe el concepto de irresecabilidad, como en resumen, no en ninguna parte lo mencionaron, salvo que sea un T4. O sea, perdón, que tenga metástasis. O sea, en definitiva, a todo paciente le podemos ofrecer un tratamiento con intención eventualmente curativa. No, no necesariamente, depende de compromiso local, porque puede, por ejemplo, tener un cáncer que no es tan agresivo, pero que histológicamente, pero que ha avanzado mucho en el tiempo y tiene úlceras y heridas y está como comprometiendo la piel, que puede que sea irresecable inicialmente, pero si uno le hace quimioterapia, a veces radioterapia neoadyuvante, puede hacerlo resecable. Eso puede o no cambiar el pronóstico, por supuesto, según la histología. Pero a veces hay abuelitas que consultan con un tumor que ya lleva mucho tiempo, que no es muy agresivo, y uno los trata y claro, es difícil plantear en esos pacientes con tanto tiempo que no se haya diseminado, pero curativo se refiere más bien a que no haya metástasis, o compromiso sistémico. Cuando hay compromiso sistémico, todo lo que tú hagas, incluyendo la cirugía, es en general paliativo. A pesar de que en cáncer de mama podemos tener pacientes incluyendo 5 o 10 años con metástasis pulmonar diagnosticadas inicialmente. No es como el cáncer de vesícula, no es como el cáncer de colon. Pero curativo no necesariamente se refiere a la resecabilidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Fernanda, damos por terminado y pueden hacer la prueba. ¿Estamos listos? Para que el vaso no sangre, pero mantiene la disculpe. perfusión de los otros tejidos. Estoy a triple señal.